Sus dedos rozaron la tapa del piano en miniatura. Estaba fría, pero Joseph sintió un calor repentino en las yemas de sus dedos, como si la madera conservara el calor de las manos de una niña. Esta melodía es diferente a la risa de Chester. La risa es un ataque, pero esta música es una anestesia. Elizabeth lo sabía. Ella le daba cuerda a este mecanismo para no escuchar el sonido de la respiración pesada de su hermana Ana en la habitación contigua. Abrió la tapa. El espejo interior captó el brillo de una farola y proyectó un haz de luz sobre el rostro de Joseph, partiéndolo en dos. Miren el reflejo. ¿Ven a la bailarina? Gira porque no tiene otra opción. Gira para que no miremos lo que hay detrás del espejo. Elizabeth y Ana eran felices, o eso dice la música, hasta que la serpiente voló por los aires y el mundo se quedó quieto. Tan quieto como mi hijo en el lago. Joseph se detiene. Ha dicho algo que no debía. Se aclara la garganta y su rostro vuelve a la rigidez de porcelana. Quería decir, tan quieto como Ana en su cama. Escuchen. Escuchen cómo suena la culpa cuando se disfraza de vals. Joseph se acerca a la pequeña caja de madera en forma de piano. Sus manos tiemblan un poco más que antes. El eco de la risa de Chester todavía vibra en sus oídos, pero ignorando el sonido, giró la llave de la caja de música. El mecanismo crujió y la melodía comienza a fluir, dulce, cristalina y profundamente triste. Escuchen esto. Es el sonido de la inocencia rompiéndose. Elizabeth y Ana eran el orgullo de su madre Elena. La caja de madera era el metrónomo de sus risas. Pero la felicidad es un cristal delgado, ¿saben? Un segundo basta para astillarlo. Entonces Joseph comienza a narrar la historia de Elena, una madre soltera que tenía 2 hijas, Elizabeth la mayor con 16 años y una mente inquieta que nunca descansaba. Ana, 3 años menor, la seguía a todas partes como si el suelo que pisaba su hermana fuera más firme que el resto del mundo. Sus días tenían un ritmo sencillo. Pasaban entre el ordeñar, barrer, cargar agua, alimentar a las gallinas. Y cuando los quehaceres terminaban, corrían al establo. La madre las veía alejarse desde la ventana con ese amor callado que tienen las madres que han trabajado mucho y esperan poco, y sonreía. Vivían a las afueras de la ciudad, en un pequeño pueblo olvidado del mundo con pocos habitantes. La granja despertaba temprano, antes que el sol terminara de asomarse por encima de los cerros. Ya se escuchaban los cascos de los caballos en el establo, el crujir de la madera vieja bajo los pies de la madre y las risas, siempre las risas, de Elizabeth y Ana corriendo entre los surcos. Los caballos las conocían. Sabían cuándo venían las niñas porque el aire mismo cambiaba. Una vida simple, pero feliz. Aquella Navidad, la madre puso sobre la mesa una taja de madera en forma de piano. Era color caoba rojizo, con florecitas talladas en la tapa y un pequeño espejo interior bordeado de nácar. Cuando la abrieron, una melodía delicada llenó la cocina. Notas que parecían venir de otro tiempo, de algún lugar donde todo era quieto y hermoso. Su madre Elena la había comprado de regalo para sus hijas. Ana dio un pequeño grito de alegría. Empezaron a bailar sin que nadie se los pidiera. Daban vueltas en la cocina, chocando con las sillas, tropezando entre ellas, riéndose. La madre las miraba desde la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos brillantes. Joseph se quedó pensativo un momento antes de añadir. Desde esa noche, la caja de música fue el corazón de la casa. Se abría después de cenar, a veces en las tardes de lluvia, a veces sin ninguna razón. Y cada vez que sonaba, Ana bailaba. Siempre Ana, que tenía la ligereza de las cosas que aún no conocen el peso del mundo. Lo sé porque muchas veces fui a su casa para comprar sus verduras o rentarles alguna máquina. Es así como las empecé a frecuentar. Elizabeth amaba a su hermana. Eso era lo primero que había que saber. Pero también la molestaba. La molestaba con la constancia paciente de quien ha practicado mucho. Le escondía los zapatos, le cambiaba el lugar a sus cosas, le susurraba mentiras pequeñas que la hacían correr asustada. Reía después,
Y Ana reía también, aunque a veces tardaba un poco más. Era el lenguaje torcido del cariño entre hermanas. Un martes de octubre, Elizabeth encontró una serpiente enredada en las ramas bajas del roble viejo, junto al potrero. Era grande, de escamas oscuras, y estaba quieta como una rama más. Elizabeth la miró un momento y la tomó. Pensó en Ana. Pensó en el susto que se llevaría, en cómo gritaría, en cómo después le contaría la historia a la madre riéndose. No pensó en nada más. Era una simple broma, como era de costumbre. Ana estaba montada en el caballo cuando Elizabeth le lanzó la serpiente. El potro se encabritó antes de que cualquiera pudiera reaccionar. Un relincho agudo, las patas delanteras en el aire y Ana volando. Hasta que el sonido sordo contra la roca lo detuvo todo. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios anteriores. Ana no gritó. Ana no se movió. Qué linda es la vida en el campo. Los peligros son pocos, eso dicen. Eso dicen. Joseph bajó la mirada hacia sus propias manos, que se movían rítmicamente, como si él mismo estuviera manipulando hilos invisibles.